En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan, está tomado en su capítulo 16, del verso 20 al 23. En verdad les digo que llorarán y se lamentarán, mientras que el mundo se alegrará. Ustedes estarán apenados, pero su tristeza se convertirá en gozo. La mujer se siente afligida cuando está para dar a luz, porque le llega la hora del dolor. Pero después que ha nacido la criatura se olvida de las angustias por su alegría tan grande. Piensen, un ser humano ha venido al mundo. Así también ustedes ahora sienten tristeza, pero yo los volveré a ver y su corazón se llenará de alegría y nadie les podrá arrebatar ese gozo. Cuando llegue ese día, ya no tendrán que preguntarme nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos sean, amigos y hermanos en la fe. Bienvenidos sean a la meditación del Evangelio que corresponde a este día. Estamos a 10 de mayo. 10 de mayo, y en todas partes, en muchas partes del mundo, se celebra el Día de la Madre. El día de hoy, 10 de mayo. En otros lugares lo hacen otra fecha, pero al igual, bendiciones y felicidades a todas aquellas mujeres que ya son madre, que en el vientre han traído a un ser humano a esta vida. Felicidades, que la pasen bien, que Dios los bendiga, que Dios los acompañe, que festejen este día unidos a la familia. Que los hijos sepan agradecer, que los hijos sepan dar y compartir esa alegría con aquella mujer que los ha traído a este mundo. Felicidades y que Dios los bendiga. El Evangelio está tomado en San Juan, en su capítulo 16, del verso 20 al 23. Un ejemplo que nos pone Cristo Jesús. El ejemplo que nos pone en su palabra es cuando una mujer trae a un ser humano a este mundo. Se llena de preocupaciones, se llena de tristeza, se llena de angustia, se preocupa porque no sabe qué puede pasar. ¿Es así o no es así? Hermanas mujeres, ustedes que han traído a un hijo en su vientre, ustedes saben la angustia, ustedes saben la tristeza, ustedes saben la preocupación antes de dar a luz. Pero dice el Evangelio que después de dar a luz, dice que se olvida de ese dolor por la alegría de traer a un ser humano a este mundo. Qué linda palabra del Señor, cómo usa esa comparación, ese ejemplo para poder explicarnos, porque Él le dice a sus discípulos, en verdad les digo que llorarán y se lamentarán, mientras que el mundo se alegrará. Ustedes estarán apenados, pero su tristeza se convertirá en gozo. Lo mismo que la mujer, después de haber dado a luz, se alegra con una gran alegría por haber traído al mundo a un ser humano. Se olvida de todo lo que haya pasado, se olvida de toda aquella angustia, de toda aquella preocupación, se queda todo atrás. Lo mismo dice el Señor Jesús con sus discípulos. Lo mismo. Dice, pero su tristeza se convertirá en gozo. ¿Por qué Jesús le dice que ellos, dice, llorarán y se lamentarán? Porque la ausencia de Cristo a ellos les afecta mucho. Ellos iban a sentir la ausencia del Señor a la hora de morir, pero que después se iban a alegrar al verlo resucitar nuevamente. Eso es lo que Jesús le estaba dando de entender, y por eso hoy usa este ejemplo de la mujer. Lo mismo es en la vida de los discípulos.
Lo mismo es en la vida hoy del cristiano. Hay tristeza, hay angustia en las enfermedades, en los problemas, en todas las cosas que llegan a la vida familiar, a todas aquellas preocupaciones y necesidades que atacan y que golpean a la familia o al matrimonio. Hay tristeza, hay angustia, llorarán y se lamentarán, dice. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que Cristo no está, pero Cristo está con nosotros. Hay unos que lo lamentamos y decimos, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy pasando todo esto? Y hoy lo dice San Lucas. San Lucas lo dice, cómo los discípulos iban conversando de lo que había acontecido. Ellos pensaban que Jesús era el libertador de Israel. Dos discípulos que van a un pueblecito llamado Emaús, eso está en San Lucas capítulo 24 en su verso 13. Aquel mismo día, dos discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén e iban conversando sobre lo que había ocurrido. Iban platicando. Ellos iban conversando todo lo que había pasado. Dice, mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó, ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron, todo el asunto de Jesús de Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Cómo ellos iban discutiendo, cómo ellos iban tristes, cómo ellos iban afligidos, cómo ellos iban lamentando todo lo que había acontecido. Pero ¿qué pasó después? Al reconocerlo, al partir Jesús el pan, lo reconocen y se llenan de alegría. Se llenan de alegría que van y buscan a los demás discípulos para llevarle esa noticia. Entonces, lo que Jesús les decía, en verdad les digo que llorarán y se lamentarán. Dice, mientras que el mundo se alegrará. El mundo goza de alegría, el mundo goza de felicidad. Es una alegría pasajera, es una felicidad pasajera. Este mundo ofrece alegría, pero no es eterna. La alegría que Cristo promete es una alegría eterna en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros? ¿Qué es lo que nosotros estamos viviendo como cristianos? Muchas ocasiones nos encontramos en momentos difíciles de la vida. Nos encontramos con circunstancias, necesidades, problemas, enfermedades, un sinfín de cosas que pasa el cristiano. Y pensamos que el Señor no está. El Señor está con nosotros. Por eso, después de explicarles el ejemplo de la mujer que se preocupa antes, pero que después se olvida, lo mismo le dice Jesús a los discípulos. Cuando se encontraron los discípulos camino a Emaús, cuando ellos ven lo que Jesús hace, lo reconocen y se alegran. O sea, primero está triste, después viven la alegría. Y entonces por eso es de que Jesús le dice, así mismo, así también ustedes ahora sienten tristezas, pero yo los volveré a ver y su tristeza, yo los volveré a ver y su corazón se llenará de alegría y nadie les podrá arrebatar ese gozo. Les volveré, dice, así también ustedes ahora sienten tristeza, pero yo los volveré a ver y su corazón se llenará de alegría y nadie les podrá arrebatar ese gozo.
Jesús lo ha enseñado, Jesús lo enseña hoy a todos nosotros, que nosotros debemos alegrarnos al encontrarnos con el Señor. Vamos a encontrarnos, el Señor lo ha dicho en el Evangelio de San Juan, el mismo San Juan, en el capítulo 14, en su verso 1, usted lo sabe muy bien, cuando Jesús dice, no se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, de no ser así no les habría dicho que voy a prepararles un lugar, y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Volverá, ¿sí? Volverá, y es el momento, dice, donde nos encontraremos nuevamente con Él. Eso lo dice la palabra, eso es lo que enseña la palabra, San Juan 14:1. ¿Cuándo volverá nuevamente? El día de nuestra muerte. En el día de nuestra muerte, cuando ya todo Él haya preparado en el cielo, es el lugar donde cada uno vamos a estar. Él volverá nuevamente y nos encontraremos. Por eso dice, cuando llegue ese día, ya no tendrán que preguntarme nada, porque ya no habrá tiempo para nada. Él vendrá, y los que vamos a partir en ese día o en ese momento, ya no habrá nada que hacer. Por eso hoy la invitación lo hace Cristo a través de su palabra, a través de su iglesia, la invitación a la preparación de nuestra vida, a preparar nuestro camino, a preparar nuestra vida con el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor ha dicho claramente que Él volverá. Él volverá. Por eso San Pablo, allá en la carta de los Gálatas en su capítulo 1, en su verso 10, lo dice Pablo. Mire cómo nos enseña Pablo en Gálatas capítulo 1, en su verso 10, dice, ¿con quién tratamos de conciliarnos? Cuando la iglesia nos invita a reconciliarnos, a acercarnos a Cristo, a preparar nuestro camino. Por eso dice, ¿con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si se tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Cuando el Evangelio nos dice que el mundo se alegrará mientras ustedes llorarán y se llenarán de tristeza y se lamentarán, dice el Evangelio, mientras el mundo se alegrará. ¿A quién tratamos de conciliarnos? ¿Con quién? ¿Con los hombres o con Dios? Si queremos reconciliarnos con Dios, tenemos que perseverar, tenemos que buscar esa preparación para poder formar y luego realizar los sacramentos que necesitamos hacer. Eso lo dice la palabra. Nadie entrará en el cielo manchado. Nadie. Todos tenemos que pasar aquí por la reconciliación, el perdón de los pecados y luego los sacramentos, la Santa Eucaristía, para poder tener vida eterna. Entonces nadie puede decir que tendrá vida eterna y que no haya participado en la mesa del Señor, que es la Santa Eucaristía. Nadie puede decir que va a tener vida eterna si aquí no se preparó. Entonces, para poder ser cristiano, dice Gálatas 3:25, es ponernos una vestidura, es revestirnos de Cristo para poder ser cristiano. Revestirnos de Cristo es ponernos la vestidura de Cristo. Esa es la invitación que hoy el Señor nos hace. ¿Que nosotros estaremos tristes? Sí, pero que después nos volveremos a alegrar nuevamente al encontrarnos con el Señor si nosotros hemos vivido la vida, hemos vivido en los sacramentos que el Señor nos ha invitado. Por eso, en San Lucas, en el capítulo 10, en el verso 39, habla de Marta y María.
Mire cómo lo dice San Lucas capítulo 10, en su verso 39 dice: siguiendo su camino, entraron en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchándolo su palabra. Mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. En cierto momento, Marta se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atenderme? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en mil cosas. Una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte que no le será quitada. La preocupación del ser humano es una preocupación terrenal, una preocupación material. Invitamos al Señor a nuestra casa. Claro que muchos hemos invitado al Señor, pero no todos escuchamos al Señor. Nada más hacemos esa invitación a que Él llegue a nuestra familia, que Él llegue a nuestra casa, que Él llegue a nuestra vida, pero no queremos escuchar al Señor. Y eso, cuando no lo escuchamos, dice, después llorarán y se lamentarán, mientras que el mundo se alegrará. El mundo se alegra cuando el cristiano es perseguido, cuando el cristiano es amenazado, cuando el cristiano es criticado, cuando el cristiano es perseguido. Fíjese bien, el mundo se alegra, pero dice el Señor que ese llanto y esos lamentos dice, ustedes estarán apenados, pero su tristeza se convertirá en gozo. Esa es la palabra del Señor, que después de estar sufriendo, después de estar triste, después de estar lamentándolo, todo eso al final se convertirá en gozo. Una alegría, una felicidad, dice San Juan 14:1, en esa mansión celestial que Cristo fue a preparar, que dice 2 Corintios 5:1, que el día de nuestra muerte Dios nos tiene preparado un lugar especial allá, una mansión celestial. ¿Acaso no queremos estar todos allá? Pues debemos participar, debemos caminar. Dice Romanos 8:24, todo es esperanza. Mire cómo lo dice Pablo a los romanos. Vamos a buscar Romanos capítulo 8, verso 24. Romanos 8:24 nos dice, todo es esperanza. Mire, Romanos capítulo 8, verso 24. Estamos salvados, pero todo es esperanza. Esperar nuevamente que el Señor venga para que todo sea alegría y gozo en el encuentro nuevamente con Él, porque de que Él nos ha dejado, que Él se ha ido, dice, se vive una ausencia por donde muchos cristianos abandonan la iglesia. Muchos cristianos se han ido y se seguirán yendo por falta de fe, por falta de preparación. Dice, estamos salvados, pero todo es esperanza. ¿Quieres ver lo que esperas? ¿Quieres ver lo que esperas? Ya no sería esperar, porque quien espera lo que ya tiene a la vista, esperaremos pues sin ver y lo tendremos si nos mantenemos firmes. Eso nos dice en el capítulo 8, en el verso 24 de la carta a los Romanos. Pero en el capítulo 4 y en su verso 18 nos enseña San Pablo. Abraham creyó, esperó, confió, creyó. Abraham creyó y esperó contra toda esperanza, llegando a ser padre de muchas naciones, según había dicho. Mire, si permanecemos con el Señor, nuestra alegría estará completa.
Padre de una multitud, padre de muchas naciones, dice Abraham. Miren, Abraham creyó y esperó contra todo esperanza, llegando a ser padre de muchas naciones, según le había dicho. Eso es lo que nos enseña San Pablo. San Pablo nos dice que si permanecemos con el Señor, nuestra alegría será completa. ¿Sí? Si permanecemos con el Señor, nuestra alegría estará completa. Y entonces volvemos al Evangelio. Entonces, por eso dice, así también ustedes ahora sienten tristeza, pero yo los volveré a ver y su corazón se llenará de alegría y nadie les podrá arrebatar ese gozo. Nadie. Fíjese bien. Por eso, allá en el Evangelio de San Mateo, en su capítulo 13, en su verso 44, dice, si encuentras un tesoro, alégrate. Si encuentras al Señor, siéntete feliz, siéntete gozoso, que con Él todo lo puedes. San Mateo capítulo 13, en su verso 44. Mire cómo lo dice el Evangelio. San Mateo 13, 44. Dice que una persona al encontrar un tesoro lo vuelve a esconder. San Mateo 13, 44. Dice la palabra del Señor. El reino de los cielos está hablando allá donde está Cristo. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. El hombre que lo encuentra lo vuelve a esconder. Su alegría es tal que va a vender todo lo que tiene y compra ese campo. Así es el reino de los cielos. El reino de los cielos es como un tesoro que cuando lo encontramos somos capaces de despojarnos de todo lo que tenemos, de olvidarnos de toda esta vida terrenal, de todos los vicios, de todas esas discusiones, de todo ese conflicto que se vive en la familia, de toda esa agresividad. Nos despojamos, nos olvidamos de todo y vamos y nos quedamos con ese tesoro. Por eso dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Así es el reino, está escondido y hay que buscarlo, hay que caminar, hay que perseverar, hay que sacrificarnos para poder encontrar ese tesoro. Y al encontrarnos, la alegría es tan grande que nos despojaremos de todo lo que vivimos, de toda esta vida terrenal, sean vicios y pecados, todo lo que usted le llama pecado. Dice el Señor que es ese tesoro, hay que buscarlo. El Señor ha dejado su palabra y hoy nosotros la estamos llevando hasta su hogar, hasta su familia, para que usted se anime, para que usted también busque ese tesoro y al encontrarlo, vivamos esa alegría y ese gozo que dice el hombre que lo descubre, lo vuelve a esconder. Su alegría es tal que va a vender todo lo que tiene y compra ese campo. Eso es lo que nos enseña el Evangelio de San Mateo en su capítulo 13, en su verso 44. Y en el capítulo 5, San Mateo capítulo 5, en el verso 11, mire cómo lo dice San Mateo 5:11. Dice el Señor que somos felices, mire, felices al encontrarnos con el Señor, al encontrar ese tesoro, llegamos a vivir una felicidad, ¿sí? Llegamos a vivir una felicidad y por eso nos critiquen, por eso nos calumnien, por eso digan lo que digan, nosotros vivimos esa felicidad con el Señor por haberlo encontrado. Dice, felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persiguen y les levanten toda clase de calumnias.
Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Entonces dice el Evangelio que lo que vamos a pasar, lo que vamos a sufrir, dice, no lo debemos de poner atención. ¿Por qué? Porque debemos de alegrarnos y mostrarnos contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Así ha sido la vida de aquel que sigue a Cristo. Así fue la vida de Cristo. ¿Sí? Por eso le dice a sus discípulos, ustedes llorarán y se lamentarán, ¿sí? En la ausencia de Jesús, cuando Jesús se va y los deja solos. Pues sí, eso es lo que vivió. Por eso nos dice la palabra que debemos de alegrarnos cuando lo critiquen, cuando lo persiguen, cuando lo calumnien, cuando le hacen muchas cosas, porque así fue al Señor, así lo hicieron, así fue con los profetas y así seremos nosotros. Por eso debemos ponernos en las manos del Señor. Por eso lo enseña el mismo Señor Jesús, lo enseña allá en San Lucas capítulo 10, verso 17, cuando envió a los 72 discípulos. Fíjese muy bien cómo lo dicen los discípulos. San Lucas 10, 17. Dice, los 72 discípulos volvieron muy contentos. Alégrense y siéntense contentos, dice el Señor, porque su recompensa será grande en el cielo. Los 72 discípulos volvieron muy contentos, diciendo, Señor, hasta los demonios nos obedecen al invocar tu nombre. Jesús le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren que les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y poder sobre toda fuerza enemiga. No habrá arma que les haga daño a ustedes. Sin embargo, alégrense, no porque los espíritus se someten a ustedes, sino más bien porque sus nombres están escritos en los cielos. Vivan esa alegría, vivan ese gozo, dice el Señor, porque sus nombres están escritos en los cielos. Entonces, queridos hermanos y hermanas, la palabra del Señor es para todos nosotros. Fíjese bien cómo Jesús nos hace esa invitación. Por eso dice en San Lucas 15:4, dice, si alguno de ustedes pierde una oveja de las 100 que tiene, no deja las otras 99 en el desierto y se va en busca de la que se le perdió hasta que la encuentra. Eso hace el Señor hoy a través de su palabra. Eso es lo que el Señor hoy nos anuncia, es lo que el Señor hoy nos invita. Si alguno de ustedes pierde una oveja de las 100 que tiene, no deja las otras 99 en el desierto y se va en busca de la que se le perdió hasta que la encuentre. Y cuando la encuentre, se la carga muy feliz sobre los hombros y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Yo les digo, de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios que por 99 justos. La palabra del Señor, la invitación es para cada uno de nosotros, que esta palabra, que esta semilla regada en sus corazones produzca fruto en abundancia y que Dios nos bendiga, nos guarde y nos acompañe. Será hasta el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.